Listo, chicos. Entonces, como les decía, sí, vamos a ver acerca de las enfermedades prevalentes en los niños o en la infancia. Primeramente, tienen que tener en cuenta lo que significa IEPI, sí, son las siglas o para poder identificar a la atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia. Así que si ustedes ven en algún rótulo, alguna imagen o algo que unas siglas de IEPI, ustedes ya saben que es la atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes o qué son las enfermedades prevalentes? Las enfermedades prevalentes son aquellas que por factores ambientales se producen con frecuencia y en cada estación del año tienen las suyas. Por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta que la mayoría de los niños que sufren neumonía se da más en la época como estas de frío, cuando los niños son como sometidos del calor al frío, pues obviamente va a surgir lo que son las enfermedades en los niños. Entonces, de acuerdo a la capacidad en la que se encuentre la situación o el ambiente, pues van a tener este tipo de enfermedades. Ahora, ustedes igual saben que la varicela es contagiosa, ustedes saben que igual si es que hay un número de una cantidad grande de niños que presenten varicela, pues obviamente también va a ser eh, una disponibilidad para que los niños, los del resto de niños también se contagien. Ahora vamos a ver la ira, ¿sí? Ustedes van a decir la ira es cuando yo tengo iras o cuando yo me enojo con alguien, ¿sí? Eso es, no es la ira, ¿sí? La ira o se identifica como una infección respiratoria aguda, ¿sí? Es una infección que se representa en el sistema respiratorio causado por virus o bacterias que entran por la nariz y la boca. Se caracteriza por el malestar general, la tos, la fiebre y por tener una evolución menor a 15 días. Entonces, ustedes cuando ya vean las siglas de ira, no quiere decir que es porque ustedes tengan iras o alguna cosa que les hicieron por ahí o alguna cosa, sino la ira en sí es una infección del respiratoria aguda que se caracteriza, como ustedes ven aquí, por un malestar general continuo o seguido de una tos y fiebre y que también tiene una evolución de menor a 15 días. Ahora vamos a ver la EDA, ¿sí? La EDA es la enfermedad diarreica aguda que no debe pasar como una enfermedad desapercibida ya que se encuentra dentro de las primeras causas de niños de muertes en los niños menores de 5 años. Ustedes han visto que la mayoría de niños que acuden a los centros de salud para la atención, pues es porque se presenta, la mayoría que presenta es por alguna enfermedad diarreica aguda, cuando se deshidratan, cuando los niños no comen, vomitan, hacen deposiciones diarreicas, entonces obviamente después va a venir la deshidratación. Y como ustedes ven aquí, que es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. Ahora tenemos las medidas preventivas. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? ¿Sí? Primeramente, la lactancia materna es exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y después de este tiempo debe de continuar el niño lactando, pero podemos complementar con alimentación adecuada para la edad del pequeño. Ustedes saben muy bien que la alimentación adecuada sería unas frutitas hecho papilla, aparte de esto, pollito desmenuzado, pero tampoco le vamos a introducir ya lo que es alimentos con condimentos, alimentos o leche de vaca, porque obviamente esto le va a producir a que el niño presente una EDA, una enfermedad diarreica aguda, porque obviamente no va a tener todavía esa evolución del estomaguito de él para poder procesar los alimentos de la manera adecuada. Entonces, ustedes como futuros profesionales de enfermería lo que tienen que hacer es recomendar a las madres la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de edad y después de esto podemos introducir los alimentos, pero obviamente, como les dije, alimentos, pero que sean adecuados para la edad del niño. Primero, igualmente, lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño y lavarse las manos después de manipular cualquier tipo de carne. Ustedes saben que a los niños igual antes de dar la lactancia deben de las mamitas lavarse las manos, ¿no es cierto? Antes de manipular el seno materno, porque obviamente puede estar con virus, bacterias y esto va a producir una enfermedad al niño.
También tenemos la desnutrición, que es una afección que ocurre cuando su cuerpo no percibe los nutrientes suficientes. Este tipo de enfermedades nosotros más vemos en lo que es el sector rural, ¿sí? Lo que más yo he podido observar, esto se da en la parte de la Amazonía, en las comunidades. Los niños sufren bastante de desnutrición por la mala alimentación que las madres les dan. A veces ni siquiera culminan el año, 3 meses con la lactancia materna y ya les están dando comida o esas agüitas aromáticas o coladas que ni siquiera a veces tienen los nutrientes adecuados. Entonces, por eso los niños sufren bastante de desnutrición. ¿Cuál es el signo característico de la desnutrición? ¿Alguien me puede decir? Aparte del bajo peso, ¿cuál creen ustedes que sea un signo característico de la desnutrición? ¿Quién me dice? ¿Nadie? La piel amarillenta. ¿No? Pau, Sami, Soledad. Tal vez puede ser lo que presentan un tono de color en los ojos como amarillo. Puede ser un poco eso, pero ustedes han visto los niños que a veces piensan las mamitas que están gorditos y tienen una barriguita así como hinchada, ¿han visto? A los niños de África. Sí, licenciado, que es por deficiencia de proteínas ahí. ¿Ya? La desnutrición parece que el niño estuviese gordito, que estuviese con bastante, eh, se podría decir, una buena nutrición, que tenga la alimentación adecuada, pero ustedes han visto los niños de África que tienen la pancita como hinchada, no quiere decir que están gorditos, eso es un signo de la desnutrición, porque ustedes, ¿qué ven en la piel? Primerito, la piel está como deshidratada, como que está, se le ve los huesitos. Entonces, ustedes ven que solo la pancita está hinchadita, pero el resto del cuerpo está lo que, como se podría decir, la piel pegada a los huesitos, se le nota claramente las costillas, todo eso, ¿sí? Entonces, sí, ustedes pueden identificar que ahí es cuando el niño no tiene una buena nutrición. Ahora vamos a ver la meningitis, ¿sí? ¿Qué es la meningitis? Ustedes, ¿qué ven en el gráfico? ¿Qué creen que afecte la meningitis? ¿A las meninges? Exacto, a las meninges, ¿sí? La meningitis es considerada como la inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son las membranas del tejido conectivo que cubre todo el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las causas? Puede ser causada por virus, por bacterias y otros, ¿sí? En los virus es menos grave, en las bacterias puede ser grave, incluso en algunos casos ya mortal, y otros como las enfermedades y la medicación, ¿sí? Todos estos pueden ser las causas que pueden producir la inflamación de las meninges. Tenemos en qué época se puede producir, finales de verano y principios de otoño en los países en los cuales existe este tipo de estaciones y afecta a los niños y adultos menores de 30 años. Principalmente lo que nosotros tenemos que, bueno, en esta materia nosotros estudiamos a la madre y al niño, ¿no es cierto? Hasta su adolescencia. Entonces, ustedes saben que el grupo o grupo de riesgo que puede afectar a cualquier tipo de enfermedad es los niños. Nosotros, si algo pasa con el niño, pues obviamente los niños son más débiles, más propensos a adquirir cualquier enfermedad. Entonces, es por esto que nosotros tenemos que tener bastante cuidado con los niños cuando observamos algún tipo de enfermedad en ellos. ¿Cuál es la etiología de la meningitis? Que está asociada a infecciones cercanas que son transportadas por el torrente sanguíneo hasta las meninges. Va desde la sangre, por todo el torrente sanguíneo, hasta las meninges, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan? Primeramente, la presencia de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, somnolencia, cambios en el estado mental o irritabilidad, ¿sí? Cuando los niños lloran, se quejan por todo, se vuelven irritables, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Primeramente tiene sensibilidad a la luz, dolor intenso de cabeza, el cuello rígido y signos de Brudinsky y Kearns, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Primeramente, el dolor intenso de cabeza, ¿por qué se manifiesta? Porque incluso las personas que sufren de meningitis no pueden observar la luz, ¿sí? Tienen que estar en un cuarto oscuro,
porque la luz les produce ese dolor intenso de cabeza, que es el signo o el síntoma más importante que tenemos nosotros que tener en cuenta en este tipo de enfermedades. Si una persona al momento de recibir la luz directamente a los ojos y tiene un dolor fuerte de cabeza, quiere decir que es un signo de meningitis. ¿Qué debemos hacer para esto? Las medidas preventivas son la vacunación, comunicar a la familia lo que está sucediendo y el aislamiento, incluso acudir a un centro sanitario para que se reciba la medicación adecuada para aliviar estos dolores de cabeza fuertes. Ahora vamos a la amigdalitis, que también es una enfermedad que se produce en épocas, más que nada en épocas frías, en épocas de invierno, que también afecta lo que es o es la inflamación infectocontagiosa de las amígdalas, que puede afectar también a otras zonas de la garganta. Ustedes han visto a los niños chiquitos cuando están con dolor de garganta, que a veces ellos incluso no pueden manifestarse, los pequeñitos que todavía aún no hablan. ¿Qué pasa? Dejan de comer, ya no tienen hambre, no tienen apetito, ¿no es cierto? Cuando se les lleva al médico, ¿qué dice? Tiene una amigdalitis o inflamación directo de las amígdalas. Puede ser porque por manera vírica o bacteriana. ¿Cómo se reconoce? Por la presencia de fiebre, dolor en la garganta, falta de apetito y a veces incluso incluido vómito, visualización directa de las amígdalas inflamadas por la boca, incluso en algunos casos ya la pérdida de la voz. ¿Qué debemos hacer? Debemos de tener un aislamiento aéreo, avisar a la familia para que igual persona que tenga amigdalitis, ustedes también tienen que tener en cuenta que es contagiosa. Los niños que tienen amigdalitis al momento de que consuman cualquier tipo de alimento con una cuchara y si nosotros no separamos ese tipo de vajilla o la vajilla del niño que presente amigdalitis, también puede ser que sea transmitido a su familia. Nosotros debemos de bajar la temperatura con medios físicos e incluso ya en algunos casos la medicación que el pediatra le dé al niño y administración de líquidos templados. Nosotros no podemos darle al niño líquidos fríos ni tampoco líquidos muy calientes porque va a producir una molestia en su garganta, ¿sí? Es prohibido el uso de antibióticos. Dar antibióticos de forma no prescrita por un médico ni autorizada por sus padres o tutor legal. Nosotros no podemos administrar cualquier tipo de antibiótico sin la autorización del médico. Si el médico no ve que es necesario la utilización de antibióticos, pues obviamente no debemos de dar. Lo que yo les dije igual en una clase que tuvimos de manera presencial era que ustedes sabían que los niños debemos de tratar la enfermedad con los medicamentos más básicos. ¿Para qué? ¿Alguien me recuerda por qué no se debe de dar directamente el antibiótico más fuerte al niño en la primera enfermedad que presente? ¿Por qué qué? Para que no se haga resistente a la medicación. Exacto, para que cuando él sea adulto no se haga resistente a cualquier tipo de antibiótico cuando tenga alguna enfermedad más fuerte que realmente requiera la medicación o el uso de antibióticos más fuertes. ¿Cuáles son las complicaciones? Incluso pueden llegar a ser graves porque puede producir la obstrucción de las vías aéreas. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas y ustedes saben que por la tráquea nosotros respiramos, nos alimentamos y entonces si nosotros no podemos introducir el aire a nuestro aparato respiratorio, pues obviamente porque si nosotros no tratamos a tiempo la amigdalitis para desinflamar las amígdalas, puede existir una obstrucción aérea y obviamente el niño se va a ahogar. Igualmente puede producir una insuficiencia del riñón. ¿Por qué? Porque no consume líquidos, porque no consume los alimentos necesarios y puede presentar abscesos e incluso ya la presencia de pus o también los trastornos cardiovasculares. El tratamiento médico debe de ser estricto. Si el médico da la administración al niño de los antibióticos, debemos de cumplir con el horario adecuado. Igual yo les expliqué que los antibióticos deben de ser administrados a la hora exacta. Si el médico le dice 6 de la tarde, 6 de la noche, cada 12 horas el antibiótico, debemos de cumplir con esos horarios. Y durante el tiempo que el médico determine, si es 7 días, 21 días, de acuerdo a la necesidad
de la medicación. Ahora, vamos por la gastroenteritis, ¿sí? Es la inflamación del estómago y del intestino. ¿Cómo se reconoce? Lo más característico que puede presentar es diarreas, vómitos y náuseas, y otros que puede presentar es temperatura elevada, fiebre, el afecto del estado general y la falta de apetito. ¿Cuál es el peligro que puede producir esto? Es la deshidratación. Sí, la gastroenteritis puede producir una deshidratación al paciente, principalmente, como les dije, a los niños, que es lo que nosotros tenemos que ahorita centrarnos en estudiar, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Un reposo digestivo, iniciar tolerancia de líquidos y si vomita, posición lateral de seguridad, extremar medidas de higiene, avisar a la familia igualmente y bajar la temperatura con medios físicos. Si vomita, pues obviamente, ¿qué quiere decir? Que el niño no puede tolerar la alimentación por vía oral. Debemos de ¿qué? ¿Qué creen que debemos hacer si es que el niño no tolera la alimentación por vía oral? Una sonda. ¿Dejarle que se deshidrate? ¿O qué No, deberíamos hacer? tal vez darle alimentación parenterales o enteral, una de las dos. Estoy media confundida. Debemos de canalizar una vía, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que reciba líquidos, que es lo más importante para evitar la deshidratación, pero no si es que vomita, obviamente vamos a seguirle dando comida porque va a seguir vomitando mientras no se alivie la enfermedad. ¿Qué no debemos de hacer? No dar ningún tipo de medicación sin prescripción médica y autorización escrita, igualmente por los padres o los tutores, y no forzar la ingesta. Ustedes saben que todo niño que sea atendido por un médico debe de ser autorizado por los padres, porque todo menor de edad debe de tener la autorización de los padres o de los tutores en el caso de que los papás hayan viajado y esté a cargo el abuelito, la abuelita, la tía, deben de ellos autorizar la utilización de la medicación de acuerdo a lo que el médico prescribe. Ahora vamos a ver los parásitos intestinales, ¿sí? Intersticiales, perdón. Los parásitos intersticiales son aquellos que se producen igualmente, o que son unos gusanos intestinales que ustedes igual pienso que todos en nuestro tiempo, por lo menos una vez al año, nos desparasitamos, porque no sabemos qué tipo de parásitos nosotros tenemos en nuestra alimentación, al comer en la calle, al comer por donde quiera, obviamente vamos a producir este tipo de problema. ¿Cuál es la procedencia? El consumo de alimentos crudos, frutas, verduras y carnes, y la contaminación directa de las manos contaminadas en jardín o arena, igualmente el agua contaminada. ¿Cuáles son los tipos de parásitos? Los oxiuros, que son pequeños, blancos en forma de filamentos, ascaris, que son de color rosado, que se detectan en heces, y la tenia, que es la solitaria, que son segmentos rectangulares, blanquecinos y planos, y la cabeza se fija en el intestino. Entonces, todo este tipo de parásitos podemos encontrar. Existen 3, oxiuros, ascaris y tenia, ¿sí? Los parásitos igualmente, un signo de que el niño presente parásito es, aparte de lo que les decía en la desnutrición, se presenta la forma del abombamiento del estómago, ¿sí? Que quiere decir que el niño presenta parásitos. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas higiénicas, igualmente lavado de manos, y los alimentos, hervir las sábanas, las pijamas, la ropa que el niño va a utilizar, y los controles sanitarios del agua. ¿Es contagioso? Pues sí es contagioso, ¿sí? Es contagioso, los huevos se manifiestan directamente, se rascan y se propagan por su entorno. Se puede propagar a otras personas y especialmente a los niños. Si es contagioso, si es que el niño coge el alimento antes de lavar, de hervir o lo que sea, se come, obviamente en el alimento, se contagia, va a otra persona, se vuelve a contagiar y eso, bueno, los parásitos no quiere decir que tampoco al estornudar o al comer con la misma cuchara se vaya a contagiar, ¿sí? Solo al momento en el que utiliza el mismo alimento en el cual están los parásitos.
Ahora vamos a ver las enfermedades eruptivas. ¿Cuáles creen que estén dentro de estas enfermedades? La varicela, ¿cuál más? El sarampión. El sarampión, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades eruptivas o qué son? Son las características comunes de producir manifestaciones cutáneas, ¿sí? Que son tipo máculas, pápulas y vesícula o pústula. La gran mayoría son de origen viral. Ustedes ven, ¿por qué se denominan eruptivas? Porque presenta una erupción en la piel. Nosotros vamos a ver que se va a presentar todos estos tipos de enfermedades que son el sarampión, la rubiola, la varicela, escarlatina, que no es muy conocida, y otros tipos de enfermedades. ¿El sarampión cuál es? Es la enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus. Ustedes han visto que cualquier niño que le da sarampión, ¿qué hacen? Les aíslan, les dejan en un área separado para que no siga contaminando, porque ustedes saben que este tipo de enfermedades eruptivas son contagiosas. ¿Cómo se manifiestan? Los signos típicos que se presentan son fiebre, catarro, conjuntivitis y lagrimeo. ¿Cuál es el signo característica? Son manchas de Koplik, que son más o menos como las llagas o las ampollitas que ustedes han visto cuando se les hace un fuego, así más o menos se consideran las manchas de Koplik. ¿Cómo se manifiestan? Presenta un exantema en la cara, detrás de los pabellones auriculares, las alas de la nariz y alrededor de la boca. ¿Sí? Así, si ven en la imagen, así es como se manifiesta el sarampión en el primer día. En el segundo día ya se extiende por la parte del tronco, y en el tercer día a las extremidades, y no aparecen en la palma de las manos ni en el de los pies, solo se aparece en la cara, en el tronco, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, pero excepto palmas de manos y pies. ¿Cuál es el tratamiento? Primeramente, como les dije, el aislamiento de la persona que presente este tipo de enfermedad, el contacto directo, que es por gotitas de saliva y no necesariamente íntimo. ¿Sí? Si nosotros escupimos o utilizamos la misma vajilla del paciente que ha presentado esta enfermedad, obviamente puede contagiarse. ¿Cuál es el tratamiento? Las medidas higiénicas dietéticas, ingesta alimentaria con preferencia a líquidos, la luz debe de ser no muy clara, ventilar la habitación y no exponerlo a corrientes de aire. Si nosotros exponemos a corrientes de aire al paciente, puede propagarse la enfermedad a más personas y también el paciente no se va a recuperar con mayor rapidez. Igualmente, lo más recomendable para el niño que presente este tipo de enfermedades, darle abundante líquido, ¿sí? Ahora vamos a ver la rubiola. ¿Qué es la rubiola? Es la enfermedad exantemática de etiología viral, que es muy contagiosa igualmente por las gotitas que se presenta al toser, al estornudar o al hablar. ¿Cómo se manifiesta? Presenta una fiebre discreta, no a muy altas temperaturas, presenta catarro, inflamación ganglionar retricular y a veces incluso dolor de cabeza. ¿Cómo se manifiesta? Exantema parecido al sarampión, ¿sí? Esas ronchitas así de color rojito, más o menos así como una picadura de mosquito, menos acentuada y menos prominente, que predomina en el tronco y aparece de forma escalonada y se extiende por todo el cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento? Ante la sospecha, el primer aislamiento, como primer punto, el aislamiento, como segundo, acudir al médico para que reciba la medicación adecuada, reposo durante todo el periodo febril, porque es el momento en el cual el paciente puede tener mayor complicación, el tratamiento médico que es prescrito, medios físicos para bajar la fiebre, evitar contacto con niños y mujeres embarazadas y aconsejable vacunarse como medida preventiva. Este tipo de enfermedad casi no encontramos ya mucho en la actualidad porque ustedes saben que en el esquema de vacunación también el niño recibe este tipo de vacuna para evitar contraer esta enfermedad. La escarlatina igualmente no es muy conocida, pero también es una enfermedad que se da en los niños, que es una enfermedad exantémica, es típica de la infancia,
causada por una bacteria que produce una toxina ante la cual el cuerpo produce un anticuerpo, y la reacción toxina-anticuerpo produce el exantema escarlatinoso, que es el típico de esta enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Primeramente la presencia de amigdalitis, la lengua de fresa. Ustedes ven que la lengua de fresa, ¿qué quiere decir? Que presenta esos puntitos como tiene la fresa, así unos puntitos rojitos. Y el exantema escarlinatoso, que es el típico y se concentra en el tronco. Es contagiosa, sí, porque es producida por un estreptococo B hemolítico, y el tratamiento es el aislamiento entre 5 días y una semana. Si el tratamiento es sintomático, debe de utilizarse las medidas físicas y el tratamiento debe de ser médico prescrito. ¿Qué quiere decir sintomático? Cuando presenta síntomas, debemos de ¿qué? Tratar de bajar la fiebre, aislar al paciente, tiene que estar en reposo, en aislamiento, porque igualmente, como ustedes saben, todo tipo de enfermedad eruptiva que exista son contagiosas. Ahora vamos a la varicela, que es la que más se da. Es la enfermedad exantemática típica de la infancia causada por un virus que es la varicela zoster. ¿Cómo se transmite? El contacto directo con las lesiones de la piel y por vía respiratoria. Si el niño tose a un adulto, también puede producir la varicela. La varicela se da una sola vez en la vida o algunas veces. ¿Alguien me dice? En la niña se puede desarrollar, pero como el virus se queda inactivo, cuando las personas son adultas pueden desarrollar un herpes zóster. Exacto. La varicela se puede transmitir incluso a los adultos. Si a los adultos no les ha dado durante la infancia este tipo de enfermedad, pues obviamente puede producir al adulto. Pero ustedes han visto que las defensas de un niño no es la misma que un adulto. Cuando el niño se enferma de este tipo de enfermedad como la varicela, pues obviamente se le aísla, se le deja en un lugar aparte, se produce la presencia de las erupciones en la piel. Y obviamente si el adulto se contamina o se contagia de este tipo de enfermedad, pues obviamente puede, incluso en algunos casos existe lo que es la muerte de la persona adulta, porque los síntomas son demasiado extremos. Incluso la varicela no se produce solo en, como decíamos, ¿cómo es? Se me fue. En la En el sarampión. El sarampión decía que se manifiesta en todo el cuerpo, desde la cabeza, el cuello, el tórax, pero no en las palmas de las manos. En cambio, la varicela se puede también producir en los ojos, en los dedos, en el cuero cabelludo, en las orejas, incluso en la boca. Esta ya afecta a mayores partes del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Es una erupción que produce mucho picor, comienza en el tronco y se extiende hacia la cara y las extremidades. El malestar es general y puede darse incluso con fiebre muy elevada. El tratamiento es aislamiento hasta que se sequen las vesículas, unos 5 días. Ustedes saben que mientras no se caiga la costra y no esté seco, puede incluso todavía contagiar al resto de personas. Evitar el contacto con embarazadas porque, como les dije, esta enfermedad incluso puede causar la muerte de las personas adultas porque no tiene las defensas tan fuertes como los niños. Cuidar la piel, evitar rascar, la higiene debe de ser suave. Si nosotros nos rascamos al momento de que produce la picazón, esto puede incluso dejar secuelas en la piel, ¿sí? Esas son las enfermedades más comunes que se dan en los niños, que yo quiero que ustedes todos hablemos el mismo idioma. Como les dije, ustedes consultaron algún otro tipo de enfermedades que existían, pero los más comunes son las eruptivas que se presentan de acuerdo al clima en el que el niño esté. Por ejemplo, como les decía, la amigdalitis, la ira, el EDA que era la enfermedad ¿qué era el EDA? Enfermedad diarreica aguda. El IRA, ¿qué era? ¿O la IRA? Infección respiratoria aguda. Exacto. Así quiero que ustedes sepan, porque ustedes saben muy bien que ya tienen que hablar en terminología médica, ya tienen que saber qué significa cada uno de estos. ¿Qué significaba YEPI?
A ver, pregunta de examen. Atención integral en enfermedades prevalentes en la infancia. Exacto, así, tal cual. Entonces, ustedes cuando ya vean por ahí algún siglo de AYEPI, pues ya saben que es la atención integral de las enfermedades prevalentes en los niños, en la infancia. ¿Sí? Listo, chicos. Un gusto haberles visto, más que nada. Para el día, ¿qué día tenemos clases con ustedes? El día miércoles, ¿no es cierto? Creo El que miércoles. de 11 a 1. Asimismo, nos vamos a conectar unos minutos, que no va a ser muy largo porque no podemos extendernos mucho por la situación en que no nos permite el programa extendernos un poco más. Nada, pues chicos, si tienen dudas, inquietudes, díganme de una vez, ahorita, o todo está claro. Todo está claro, Lisa. Ya, listo, chicos. Yo igual, ustedes tienen que revisar la plataforma por cualquier situación que exista. Yo igual les avisaré cualquier cosa que tengamos que hacer por medio del grupo, si tenemos algún trabajo, alguna cosa todavía por realizar. Eh, Lastimosamente no pensamos nosotros tampoco extendernos mucho por la situación, ya pensamos ya empezar lo que es el segundo módulo, pero esas son ya las indicaciones. Como les dije, esta semana y la otra, pues obviamente tendremos lo que es la situación de las clases virtuales. Me imagino que sí, ni tanto la otra, no, sí, la otra semana si alcanzamos todavía a recibir clases virtuales porque ustedes reciben o dan el examen el 15 y el 16. Me imagino que han de dar el 15 ustedes, que es el día viernes. Pero yo con todo, como yo soy igual tutora de ustedes, yo ¿cómo es? Les informaré cualquier situación que pase.